¿Qué es el ego? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué sirve? Hola Esperanza, un abrazo fuerte y un abrazo para todos los que seguís este programa, que como ya ha comentado Esperanza, arrancamos en este momento su tercera entrega. La pregunta que, viniendo de vosotros, transmite Esperanza, se centra en el ego. Quizás para romper con muchos clichés que hay acerca del ego, es conveniente hacer unas precisiones previas. Ya en los programas anteriores he tenido ocasión de utilizar un símil a la hora de conocernos a nosotros mismos, a la hora de saber realmente lo que somos, que es el símil del coche y el conductor y el coche. Los sabios de Grecia, los 7 famosos sabios de Grecia, en el templo de Delfo dejaron escrito aquella máxima de conócete a ti mismo. Conocerse uno mismo es precisamente tener un conocimiento cierto, una sabiduría profunda de lo que somos. Y en ese saber lo que somos hay que diferenciar dos partes del ser humano, dos partes de cada uno de vosotros y vosotras, dos partes que están en mí, que no son esquizofrénicas, no andan cada una por un lado, sino que están en conjunción y pueden funcionar perfectamente en armonía. Una de esas partes es la que, siguiendo el símil, yo denomino coche. Es el yo físico, mental y emocional. Ahora me estáis viendo y lo que veis fundamentalmente de mí, porque ese es el hábito que hemos adquirido, el vernos por la parte exterior, el vernos por el coche, por el vehículo, estáis viendo mi parte física, estáis pudiendo a través del habla sentir lo que mi mente está lanzando e incluso mis emociones. Ese es el yo físico, mental y emocional, ese es el coche. Pero es un coche, es decir, es un vehículo que lo que realmente somos, más allá del tiempo y del espacio, utiliza para experienciar y para vivenciar esta experiencia humana. Lo que realmente somos es, por tanto, el conductor, y que a ese conductor cada cual le dé el nombre que considere oportuno. No nos perdamos en los nombres. Si queréis llamarlo espíritu, llamarlo amor, llamarlo conciencia, llamarlo energía, llamarlo alma, que cada cual le dé la denominación que entienda de corazón. Pero lo realmente significativo, lo trascendente, es que todos somos ese componente, ese conductor, que encarna en este plano, en el plano humano, para desarrollar la experiencia humana. Y para eso tenemos un vehículo, para eso tenemos el yo físico, mental y emocional. La diferencia entre lo que somos como coche y lo que somos como conductor, que durante la vida humana están integrados, están ensamblados, se pone de manifiesto cuando llegue ese momento que la humanidad todavía denomina muerte. Y que no hay muerte, no es realmente muerte, sino que es una puerta que se abre, es vida más allá de la vida. La muerte no existe, lo que existe es un tránsito entre formas de vida, entre formas de existencia. Pero en ese momento de tránsito, en ese momento que la humanidad todavía denomina muerte, es cuando se pone claramente en evidencia lo que de nosotros es coche y lo de que de nosotros es conductor. Y por una razón muy sencilla, el coche tiene fecha de caducidad y llega un momento determinado que el coche deja de funcionar, que el coche deja de operar y ese yo físico, mental y emocional aquí queda. Y lo llevamos al cementerio, lo llevamos al crematorio. Ese yo físico, mental y emocional, ese coche, entre comillas, muere. Ahora bien, el conductor que somos, lo que realmente somos y es, no conoce la muerte. Su esencia es absolutamente divina, infinita y eterna. Y cuando el coche deja de funcionar, cuando el coche deja de operar, el conductor sigue vivito y coleando. Por tanto, lo que la humanidad todavía denomina muerte marca el criterio para que sepamos distinguir y podamos distinguir nosotros mismos lo que es coche y lo que es conductor. Pero ahora bien, no hay que esperar a ese momento, no hay que llegar a ese momento de tránsito, no hay que llegar a ese momento, entre comillas, de muerte, como para que tomemos conciencia de lo que realmente somos y percibamos lo que en nosotros es coche y lo que realmente somos, que es el conductor, que debe llevar el mando consciente de ese coche. Todo esto lo estoy compartiendo para llegar al ego, porque para la comprensión del ego, rompiendo esos clichés a los que hacía referencia al principio, es importante seguir con este símil, de la siguiente manera. Lo razonable, lo lógico, lo normal, entre comillas, es que el conductor tenga el mando consciente del coche. Lo normal es que vosotros, lo que realmente sois, el conductor que es cada uno de vosotros, tenga el mando consciente del coche, tenga el mando consciente de su vida y que yo también lo tenga. Eso es lo normal. Sin embargo, por distintas razones que están apareciendo y que seguirán apareciendo en las preguntas y en los temas
que estamos tocando en este programa, lo cierto es que en muchas ocasiones nos olvidamos de lo que somos y nos identificamos solamente con el coche. Olvidamos que somos el conductor queda como aletargado, como dormido, y no llevamos el mando consciente de nuestra vida. Esa identificación absoluta con el coche, olvidando lo que realmente somos, hace que vivamos realmente como conductores dormidos y es el coche el que funciona y toma el propio mando del mismo. Pues bien, ese mando que el coche toma de él mismo, lo toma a través, permitirme que utilice esta expresión, de un piloto automático. Bien sabemos que, por ejemplo, cuando un avión está volando, el piloto, el copiloto tienen la opción de mantenerse al frente del avión o bien de encender un piloto automático, lo cual no evita que sigan llevando el mando del avión, pero le permite relajarse, le permite que las horas de vuelo pasen de una forma más cómoda que lo que conllevaría estar permanentemente en tensión. Pues bien, en lo que somos, en el conocimiento profundo de lo que somos, en ese conócete a ti mismo, la mente es el sistema operativo del coche, del yo físico, mental y emocional. Y la mente, cuando olvidamos lo que somos, cuando perdemos la conexión con lo que realmente somos como conductores, en el momento en el que no llevamos el mando consciente, la mente enciende automáticamente un piloto automático. Ese piloto automático es el ego. Fijaros que, por tanto, el ego, cuando estás dormido, cuando no eres consciente, cuando no llevas el mando consciente de tu vida, es cuando se activa. Es una creación de la mente y es la mente la que lo activa. Y cumple su papel. Su papel es necesario. Ante la falta de un mando consciente, el yo físico, mental y emocional activa el ego, activa ese piloto automático. Por tanto, cuando se escucha a veces que queremos pegarle a nuestro ego, que queremos matar al ego, eso es una solemne tontería, sería una barbaridad, porque ese ego se activa cuando no somos conscientes, cuando no llevamos el mando consciente de nuestra vida y, entre comillas, nos está haciendo un favor. No hay que matarlo, no hay que romperlo, no hay que pelearse con él. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que somos, dejar de identificarnos exclusivamente con el yo físico, mental y emocional para sentir, percibir y vivir que somos mucho más, y a partir de ahí el ego se desactiva, el piloto automático se desactiva. Por tanto, todo lo que hemos podido hasta ahora en momentos concretos sentir, percibir a través de la mente, de la necesidad de castigar al ego, de la necesidad de pelearse con el ego, de la necesidad de matar al ego, es simplemente otra ficción mental. Lo único que tenemos que hacer con el ego es saber en qué consiste, saber cómo funciona y a partir de ahí, si realmente tú no quieres que tu vida esté pilotada por el ego, lo que tienes que hacer es toma el mando consciente de tu vida. Y sé que cuando se llega a este punto, con el símil que estoy utilizando y con las comparaciones que estoy utilizando, hay personas que me dicen, bueno, pero dado que cuando estamos encarnados en el plano humano, el conductor y el coche y el conductor van de la mano, es como cuando vamos conduciendo nuestro utilitario para hacer una excursión, para el ocio, para el trabajo, el vehículo se transforma en una extensión nuestra. Dado que hay una conjunción, realmente, ¿cómo puedo darme cuenta de si lo que hay en mi vida está bajo el mando del ego, bajo los mensajes del ego, bajo los mensajes del yo físico, mental y emocional a través del ego, o realmente parten de lo que soy, del interior, del corazón, del conductor que soy? ¿Cómo darse cuenta de esto? Es muy sencillo, es muy fácil. Todo se basa en que seamos conscientes de que el conductor, como ya he comentado, es infinito y eterno, no tiene fecha de caducidad, eso es lo que somos. El coche, sin embargo, tiene fecha de caducidad y a partir de ahí los mensajes que el coche lanza son totalmente distintos de lo que emanan de nuestro interior como conductores, porque el coche, al tener fecha de caducidad, tiene miedo. Esa es la realidad del yo físico, mental y emocional, esa es la realidad de la mente, esa es la realidad del ego. Hay miedo. Y es un miedo que tiene su sentido, puesto que efectivamente el yo físico, mental y emocional tienen fecha de caducidad. Y como tienen fecha de caducidad, como para ellos sí va a llegar eso que denominamos muerte, viven con miedo. Viven con miedo a que llegue ese momento. Viven con miedo a que llegue ese momento que denominamos muerte. Y no solamente eso, sino que al tener miedo a la muerte, hay miedo también a la vida. Porque el ego teme que en cualquier momento pase eso que no quiere que pase. Está siempre a la defensiva. Y eso hace que cuando
nos sentimos, cuando nos percibimos, esa parte de nosotros que estoy llamando coche, el yo físico, mental y emocional, y ese piloto automático que es el ego, los mensajes que lanzan son siempre mensajes que van dirigidos a protegerse con complejo de inferioridad subyacente y con miedo subyacente. Es por eso que el ego, el yo físico, mental y emocional, apuesta en sus mensajes, en sus orientaciones, y tenemos que percibirlo con objetividad, sin rasgarnos las vestiduras. Tenemos que percibirlo en nosotros mismos, que son mensajes que a mí me gusta denominar de la vía de la suma. La vía de la suma. Esos mensajes son siempre de tener, retener, acumular, competir, programar, dominar, controlar. Estos son los verbos, estos son los mensajes que conjuga el ego, que conjuga el yo físico, mental y emocional. Y es perfecto, como todo, tiene su porqué y su para qué. Esos mensajes surgen de ese miedo a la fecha de caducidad, que efectivamente lo tienen. Ahora bien, cuando tenemos el mando consciente de nuestra vida, entendemos la presencia de esos mensajes, pero no seguimos el juego a esos mensajes, porque como conductores, nada que tenga que ver con el miedo ni con la vía de la suma tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos fecha de caducidad. Vosotros, yo, no tenemos fecha de caducidad. Y como no tenemos fecha de caducidad, lo que surge de nuestro corazón, lo que surge de nuestro interior como conductor, no se basa en mensajes, en orientaciones vitales que tengan que ver con la vía de la suma, sino con lo que podíamos denominar, por mantener el mismo criterio, la vía de la resta. La vía de la resta. Eso es lo que resuena en el conductor que somos. No la vía de la suma, sino la vía de la resta. Y por tanto, frente al tener, retener, acumular, competir, programar, controlar, dominar de la vía de la suma, como conductores, lo que sentimos y lo que percibimos en esa vida infinita y eterna que tenemos, en esa ausencia de miedo, porque no tenemos fecha de caducidad, los mensajes que salen de nuestro interior son desalojo, desapego, vaciamiento. En lugar de competir, compartir. En lugar de programar, confiar en la providencia, confiar en la vida. En lugar de controlar, fluir, permitir fluir. El abrazar la vida y entender que la vida es un milagro confiando en ella. Y todos los clichés, todos los moldes, todas las orientaciones que surgían cuando estábamos enfocados exclusivamente desde la perspectiva del ego y del coche, se van diluyendo. Y lo que va apareciendo es una enorme confianza en la vida. A partir de ahí, una enorme aceptación de todo lo que la vida trae, porque empezamos a ser conscientes de que nada es ajeno a nosotros mismos, que todo lo estamos creando nosotros mismos, que todo tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo, y esa confianza en la vida permite que surja de nuestro corazón la aceptación de cuanto acontece en la sabiduría profunda de que tiene ese porqué y ese para qué, una aceptación profunda de la vida, una aceptación que nos permite ya dejar de juzgar a la vida. Se acabó, esto está bien o esto está mal, esto me gusta o esto no me gusta, esta parte de la vida la quiero, pero esta otra parte de la vida no la quiero. Lo que surge de la confianza, de la aceptación, cuando tomamos el mando consciente de nuestra vida, es la vida, vivir la vida, que es lo único que importa, vivirla. Pegue o bese, traiga alegría o tristeza, traiga salud o enfermedad, cualquier cosa que traiga la estamos creando nosotros en pro de nuestra y en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo, y por tanto, bienvenido sea. Y nos vamos dando cuenta, y con esto concluyo, que frente a la orientación del ego, que está siempre basado en el qué, el conductor se interesa solo en el cómo. El ego siempre está pensando en el qué. ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué sucede? ¿Qué deja de pasar? Siempre está el qué por medio. Es la obsesión del ego, el qué. Sin embargo, el conductor que somos, como sabe que todo tiene un porqué y un para qué, se desentiende del qué y se centra en el cómo. Permitirme el juego de palabras. Lo digo y ahora lo vuelvo a expresar explicándolo mejor. Lo que nos interesa como conductores es cómo vivo el qué. No el qué, sino cómo vivo el qué. Que en mi vida hay salud. Lo importante no es que haya salud o no haya salud, sino cómo vivo la salud. Si hay salud, tiene su porqué y su para qué profundo. Por tanto, no me voy a centrar en el qué, sino cómo vivo la salud.
por ejemplo, con agradecimiento a la vida, por ejemplo, saboreando la salud todas las mañanas. Cuando me levanto, ser consciente de que estoy sano, de que tengo por delante un nuevo día para vivir y para gozar con la salud y con la energía que tengo, y me centro en el cómo. Desgraciadamente, bajo el piloto automático del ego, muchas personas sanas pasan sus días sin darse cuenta de que están sanas, sin valorar lo que supone estar sano, porque el ego está siempre preocupado en el qué, pero cuando lo tiene delante, el cómo se diluye, nunca lo tiene en cuenta. Y también, no solamente cuando aparece la salud, cuando en nuestra vida está la enfermedad. Si el quid de la cuestión no está en que esté o no enfermo, si estoy enfermo tendrá su porqué y su para qué, si no, no nos tenemos que debatir mentalmente acerca de esto. Lo que tenemos que centrar nuestro corazón es cómo vivo la enfermedad. Ese es el quid de la cuestión, cómo vivo la enfermedad. No se trata de qué he hecho yo para merecer esto, o creer que la enfermedad viene por azar. Nada viene a tu vida por azar, pero lo importante es cómo vives la enfermedad. La alegría o la tristeza, cómo vives la alegría o la tristeza. La soledad o la compañía, cómo vives la soledad o la compañía. Ese es el punto que de verdad interesa al conductor que somos. Y vamos aprendiendo, vamos recordando en nuestro día a día que cuando ponemos la atención en el cómo, aquellas cosas que bajo el mando del ego rechazábamos, la enfermedad, la tristeza, la soledad, vamos a encontrándole una sabiduría profunda. Y esa tristeza, esa enfermedad o esa soledad, por poner 3 ejemplos, se van transformando en otra cosa. Otra cosa que siempre ha estado ahí, pero que cuando vivíamos bajo el piloto automático del ego no percibíamos. Lo único que hacíamos era enfermedad no, soledad no, rechazábamos un montón de cosas, tristeza no. Y al rechazarlas, al no vivirlas, no éramos conscientes, no éramos capaces de sentir, de palpar, de percibir la dimensión profunda que hay detrás de estas experiencias. Cuando se toma el mando consciente, el piloto del ego se desactiva, el ego deja de estar en funcionamiento y se puede vivir la vida de verdad, la realidad tal como es.